Dios les bendiga, mis amados. Bienvenidos a una nueva reunión de discipulado. En esta noche vamos a continuar con nuestro tema acerca de la justificación. Pero antes de comenzar, vamos a orar al Señor para pedirle que Él bendiga nuestro tiempo juntos. Así que oremos. Padre Santo, que estás en los cielos, Señor, damos gracias en esta noche. Gracias, Padre, por permitirnos venir ante ti, Señor, y clamar misericordia. Señor, en esta noche nos arrepentimos de nuestros pecados, nos arrepentimos, Señor, de nuestras maldades y te pedimos, Señor, perdón por haberte fallado, Señor, en palabra, obra, pensamiento y motivación. Perdona nuestros pecados, Señor, y no los tengas en cuenta. Concédenos en Cristo, Señor, el perdón y la reconciliación contigo, Padre, para acercarnos confiadamente ante tu trono, Señor, y recibir de ti el oportuno socorro para nuestra alma, Señor. Padre nuestro, en esta noche es nuestro fiel deseo, el poder conocer más de ti, el poder amarte más, Señor, a través del estudio y el conocimiento de tu palabra. Permite, Señor, que podamos escuchar estas cosas, abrir nuestros oídos, abrir nuestra mente, Señor, a tu enseñanza, para que tu palabra quede depositada en nuestro corazón y que su tiempo pueda dar fruto, Señor. Padre Santo, que podamos crecer, Señor, a través de este estudio, para que podamos enseñar a otras personas, Señor, acerca de nuestra fe. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, continuamos entonces estudiando acerca de la justificación. Vamos a desplegar el material acá. Quisiera, mis hermanos, saber en primer lugar si pueden ver la pantalla. Amén. Mira. Amén. Y en segundo lugar, quiero saber si alguien me puede decir, perdón, ¿qué significa el término justificación? Si alguien quiere definirlo para nosotros. ¿Qué significa la justificación? Yo puedo opinar, pastor, si hay espacio. Robert levantó la mano. Ok. Después Henry. Buenas noches, hermanos, que les bendiga. La justificación es cuando somos justificados por Cristo, es decir, nuestros pecados le son imputados al Señor y la justicia del Señor nos es imputada a nosotros. Muy bien, Henry. La justificación, pastor, es ese don gratuito por parte de Dios, otorgado por medio de Cristo Jesús a todos aquellos que han de alcanzar salvación por medio de ese sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesús. Muy bien. Lo que ambos han dicho está bien. La justificación se da por medio de ese proceso en el cual nuestros pecados son imputados a Cristo y la justicia de Cristo es imputada a nosotros. Pero la justificación en sí es cuando ya el Padre nos declara justos, inocentes, sin mancha delante de Él. Y es por medio de ese sacrificio. Es por medio del sacrificio expiatorio del Señor Jesús. Entonces, justificación, así en palabras cortas, vamos a escribir acá una definición bien corta y rápida acerca de la justificación. Justificación es el proceso por el cual somos declarados justos por medio de Jesús. Eso es la justificación. Es el proceso por el cual somos declarados justos por medio de Jesús.
el vehículo, la vía, es ese sacrificio, como bien decía Robert ahí, por el cual nuestros pecados le son imputados al Señor Jesucristo y la justicia del Señor de Jesucristo es imputada a nosotros. Es el vehículo. Pero en sí, la acción de justificación es el proceso por el cual somos declarados justos por medio de Jesús. ¿Estamos todos hasta ahí? Amén. Sí, pastor. Pregunta de examen eso. Vamos a ver. Sigamos entonces con nuestro estudio del día de hoy. Recordando siempre que estamos estudiando el orden de la salvación o el ordo salutis y vamos por el proceso de justificación descrito apropiadamente en Romanos 5 del 1 al 11. Anteriormente hablamos de la conversión y la regeneración que se dan juntamente con el llamamiento eficaz, y antes de eso hablamos de la elección cuando hablamos del decreto de Dios. Pero ahora vamos por la justificación. Entonces, anteriormente dijimos que este capítulo 11, que tiene que ver con este tema de la justificación, se divide en 6 párrafos, en 6 partes, que son equivalentes a sus 6 párrafos. Las primeras 2 que ya vimos, que es la definición de la naturaleza de la justificación. La segunda, los medios instrumentales de la justificación. Y en esta ocasión estaremos viendo el designio regulador de la justificación y la ocasión específica de la justificación. Así que comenzamos leyendo de la justificación. A ver si me ayuda a leer Henry. Párrafo 3. Sí. Cristo, por su obediencia y muerte, saldó totalmente la deuda de todos aquellos que son justificados, y por el sacrificio de sí mismo en la sangre de su cruz, sufriendo en el lugar de ellos el castigo que merecían, hizo una satisfacción adeudada, real y completa a la justicia de Dios en favor de ellos. Sin embargo, por cuanto Cristo fue dado por el Padre para ellos, y su obediencia y satisfacción fueron aceptadas en lugar de las de ellos. Okay. Una vez más, Cristo, por su obediencia y muerte, saldó totalmente la deuda de todos aquellos que son justificados. Y por sacrificio de sí mismo, en la sangre de su cruz, sufriendo en el lugar de ellos el castigo que merecían, hizo una satisfacción adecuada, real y completa a la justicia de Dios en favor de ellos. Sin embargo, por cuanto Cristo fue dado por el Padre para ellos, y su obediencia y satisfacción fueron aceptadas en lugar de las de ellos. Miremos este párrafo, descompongámoslo en todas sus partes para ver de qué es lo que nos está hablando y qué significan estas cosas que se nos explican acá. En primer lugar, el numeral 1 de este párrafo nos habla acerca de hay una segunda parte ahí en ese párrafo. Dice, y satisfacción, vamos a ver, sin embargo, por cuanto Cristo fue dado por el Padre para ellos y su obediencia y satisfacción fueron aceptadas en lugar de las de ellos, y ambas gratuitamente y no por nada en ellos, su justificación es solamente de pura gracia, a fin de que tanto la precisa justicia como la rica gracia de Dios fueran glorificadas en la justificación de los pecadores. Entonces, vamos a ver, vamos a descomponer este párrafo, les decía, en partes, y para entender realmente de qué es lo que nos está hablando. Y nosotros vamos a ver que la primera parte habla acerca del sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo. Para poder entender qué es sacrificio expiatorio, necesitamos entender primero qué significa la palabra expiar. Y cuando nosotros buscamos la palabra expiar en el diccionario,
nos vamos a dar cuenta que hay al menos 4 significados y todos hablan acerca de lo mismo. Dice, expiar es borrar las culpas, es purificarse de ellas por medio de algún sacrificio. Es, dicho de un delincuente, sufrir la pena impuesta en los tribunales. Acordémonos que en el contexto, esta palabra expiatorio está hablando acerca de la justificación. Entonces, en esta justificación, nos presentamos ante los tribunales divinos de Dios y en esos tribunales somos declarados culpables. Sin embargo, la pena impuesta, que es la muerte eterna, es expiada de nosotros, es quitada de nosotros y es traspasada a Cristo, y la justicia de Cristo es traspasada por nosotros. Por lo tanto, ahora la pena nuestra es absuelta y ahora somos declarados inocentes. Entonces, quien sufrió la pena impuesta en los tribunales fue Cristo al morir en la cruz por nosotros. Él expió nuestros pecados. La tercera definición dice que es padecer trabajos a causa de desaciertos o malos procederes. Es pagar las culpas de otro. Eso es expiar. Es purificar algo profanado como un templo. A través de un sacrificio, la culpa, la profanación, la impureza es limpiada y es traída a la justicia por ese mismo sacrificio. Entonces, vemos que esas son las 4 definiciones que se encuentran en expiar. Ahora, ¿de dónde viene esta idea o este término del sacrificio expiatorio? ¿Por qué era necesario que hubiera un sacrificio expiatorio? En el sistema ritual de sacrificios del Antiguo Testamento, Dios había establecido en el libro de Levítico que se tenía que traer a Aarón, el sumo sacerdote, un macho cabrío para que éste sirviera como expiación para llevar la culpa, para llevar el pecado del pueblo. Y por supuesto, todas las cosas que Dios da a Israel en el Antiguo Testamento son una sombra, son una figura de las cosas que habrían de venir. Entonces, cada vez que el pueblo se presentaba ante el sumo sacerdote y traía un cordero para que ese cordero llevara las culpas y llevara el pecado del pueblo, esa acción representaría algo en el futuro, que en Cristo Jesús es manifiesto plenamente. Por eso es que vemos nosotros en Juan 1:29, que cuando Juan ve a Jesús, él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese tema del Agnus Dei, o Agnus Dei, como es en latín, ese título no es solamente algo que se dice como algo bonito, porque suena bien o porque es descriptivo del Hijo de Dios, sino que porque realmente Jesucristo cumpliría la función de aquel cordero expiatorio que se ofrecía una vez al año por el perdón de los pecados, con la diferencia de que ahora Cristo Jesús sería el cordero expiatorio que llevaría el pecado al pueblo una vez y para siempre. Entonces, en el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, el corderito que se traía para ser sacrificado en el día de la expiación era la sombra, era la figura de lo que habría que venir. Y en el Nuevo Testamento, con la llegada de Cristo y su ministerio terrenal, Cristo es la sustancia, Cristo es la revelación de aquella figura que fue dada en el Antiguo Testamento. Y el nombre de Cordero de Dios obedece a la función expiatoria que el Señor Jesucristo cumpliría al margen de ofrecer su cuerpo, de ofrecerse él mismo en sacrificio para el perdón de los pecados de todos los elegidos y llevar de una vez y para siempre la culpabilidad y el pecado
de todos aquellos por los que Él murió. Entonces, de aquí es donde viene la palabra que actualmente se utiliza en nuestros términos, en nuestros días y en nuestros sistemas jurídicos, la palabra chivo expiatorio. Viene de esta realidad escritural. Y ahí vemos cómo era presentado un cordero expiatorio en el día de la expiación para ser sacrificado por los pecados del pueblo. Y esta fue la función que cumplió el Señor Jesucristo. Entonces, este primer párrafo nos habla de ese sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo. Dice, Cristo, por su obediencia y muerte, saldó totalmente, no parcial, totalmente. Por eso él dice en la cruz, tetelestai, que significa consumado es, pagado hasta el último centavo. Él saldó totalmente la deuda de todos aquellos que son justificados y por el sacrificio de sí mismo en la sangre de su cruz, sufriendo en el lugar de ellos el castigo que se merecían, hizo una satisfacción adecuada, real y completa a la justicia de Dios en favor de ellos. Entonces el sacrificio de Cristo, a través de su obediencia y su muerte, pagó totalmente la deuda, y esa deuda suplió en total satisfacción la ira que Dios tenía contra los pecadores y la remuneración, la retribución que el Señor traería sobre los pecadores. Cuando Cristo murió y fue ofrecido, ya no había más ira, ya no había más retribución vengativa contra los pecadores que fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo. Muy bonito pensamiento, pero ¿a dónde está en la Biblia? Bueno, vamos a ver la base escritural para poder afirmar estas cosas. Romanos 5 del 8 al 10, si me ayuda Robert a leer. Romanos 5 del 8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando siendo reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Qué declaración más contundente. Ahí no hay nada más que decir. Está clarísimo. Dios muestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo se entregó por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados, declarados justos delante del Padre, en su sangre, por él seremos salvos en el día de la ira. Lo que está diciendo Pablo acá es que Cristo ya murió por nosotros y ese acto de Cristo de morir por nosotros nos ganó la justicia delante del Padre. Por lo tanto, cuando Él venga en su segunda venida a juzgar a los vivos y muertos y traer el juicio y destruir a los malvados, nosotros no estaremos entre ese número de los malvados. ¿Por qué? Porque ya fuimos justificados en su sangre, dice Pablo. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Éramos enemigos de Dios antes de venir a Él y recibir por la fe ese sacrificio. Pero ahora que hemos venido por la fe a reconocer ese sacrificio, entonces ahora hemos sido reconciliados con Dios por esa muerte de su Hijo. Entonces, por cuanto estamos reconciliados, vamos a ser salvos. Si fuimos reconciliados por su muerte, por su vida, por su resurrección, así como Él resucitó de los muertos, así nosotros también vamos a resucitar para la gloria eterna. El verso 19, Robert, verso 19. Se nos fue Robert. Perdón, pastor. Dele. Ahí está. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también
por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Muy bien. En Adán fuimos decretados culpables por la desobediencia de Adán y por generación ordinaria, todos los que nacieron después de Adán, hasta nosotros, hasta el último niño que está naciendo hoy, viene cargando con esa culpa y con ese pecado del primer Adán. Y así como por Adán fuimos condenados, así también por el segundo Adán, que es Cristo, uno que venció sobre ese pecado, por esa obediencia de ese Adán, nosotros vamos a recibir la vida eterna. Nosotros hemos sido constituidos justos. Y aquí es donde alguien dice, pero no es justo, pastor, que seamos juzgados nosotros como pecadores por culpa de Adán, si nosotros no tuvimos nada que ver con Adán. Sí es cierto, no es justo que quizás seamos tenidos por pecadores a causa del pecado de Adán, pero tampoco es justo que seamos declarados justos por la justicia de Cristo. Entonces, si se quiere ir a lo justo, estamos fritos por los dos lados. Entonces, mejor aceptar la justicia divina, que es perfecta, porque en la justicia divina nos dice que en Adán fuimos condenados, pero en Cristo, que no lo merecíamos, somos también salvados. Entonces, su justicia es perfecta y su justicia es buena en todo tiempo. Así que esto es lo que nos dice Romanos. Pero miremos también 1 Timoteo 2, del 5 al 6. Si me ayuda ahí leyendo, mi hermano Noé. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Hebreos 10:10, hermano Gerard. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Cristo fue esa ofrenda que fue ese cordero expiatorio que fue hecho por nosotros de una vez y para siempre. Hebreos 10:14, hermano Douglas. Usted, hermano Douglas. Hermana Carlota. Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Isaías 53, del 4 al 6. Si me ayuda, la hermana Namidia. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Cristo fue el Cordero de Dios que se ofreció por nosotros y nos libró de nuestros dolores, de la enfermedad mortal del pecado, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53, del 10 al 12, Aline. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores.
Mis hermanos, este pasaje de Isaías es sumamente impresionante porque revela con una claridad tan exagerada el sacrificio del Señor Jesucristo que algunos han llegado a pensar, si es de Isaías, no se trata de alguien contemporáneo al Señor Jesucristo. Y por ahí anda una teoría de los dos Isaías, que hay un Isaías que es del tiempo de la cautividad y otro Isaías que es contemporáneo con Jesús, porque no es posible que alguien describa con tanta claridad el sacrificio y el ministerio del Señor Jesucristo, considerando que Isaías vivió muchos años antes del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo es posible que Isaías tuviera tanta claridad para hablar con esta tremenda propiedad acerca del sacrificio, de la vida, del ministerio del Señor Jesucristo? Definitivamente este hombre habló inspirado por Dios acerca de estas cosas. Y él describe acá las mismas cosas que está hablando Pablo en Romanos. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará. Mire, está hablando acerca de la justificación. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y aquí nos está hablando acerca de la imputación del pecado al Señor Jesucristo. Hermano Noé nos comparte ahí, nos dice, más de 700 años está hablando esto el profeta Isaías. Y imagínense con qué claridad está hablando de estas cosas. Definitivamente tuvo que haber sido inspirado por Dios para poder presentar este mensaje de una manera tan clara y contundente. Entonces vemos que allí en los profetas se revela este designio del Padre por hacer de Cristo y su muerte el sacrificio expiatorio por nosotros para ganarnos la justicia. Ahora, el segundo numeral nos habla a nosotros acerca del regalo gratuito que fue por parte del Padre este sacrificio. Nos dice en la segunda parte, sin embargo, por cuanto Cristo fue dado por el Padre para ellos. El sacrificio del Señor Jesucristo fue un regalo de la gracia de Dios. Dice el verso 3, su obediencia y satisfacción fueron aceptadas en lugar de las de ellos. Y ambas gratuitamente y no por nada en ellos. Su justificación es solamente de pura gracia. Entonces vemos aquí tres cosas. En primer lugar, que el sacrificio de Cristo fue un regalo del Padre para aquellos que Él escogió en la eternidad para que vinieran a la salvación. En segundo lugar, la obediencia y la satisfacción adquirida por este sacrificio para con el Padre fue aceptada en favor de nosotros. Esto es como cuando usted endosa un cheque que está hecho a su nombre, ¿verdad? Extendemos este cheque a nombre de Manuel Cheran por la cantidad de tantos lempiras. Entonces usted viene y en el reverso del cheque lo endosa y pone su propio nombre para dárselo a alguien más. Entonces, si yo se lo doy a Lynn puede ir al banco y aunque el cheque está a mi nombre, se lo pagan a ella porque está endosado por mí para que sea pagadero para ella. De esa misma manera, el sacrificio de Cristo satisfizo totalmente la ira de Dios y esa satisfacción que ganó ese sacrificio fue aceptada en favor de nosotros, como que si el cheque hubiera sido endosado. Y todo esto fue gratuito. El que Cristo se haya ofrecido como sacrificio y el que la satisfacción haya sido endosada en favor de nosotros fueron regalos gratuitos del Padre.
no por nada que nosotros hayamos hecho, sino que solamente por el puro afecto de su voluntad. La justificación para nosotros es un regalo de la sola gracia. Esta tarde me hacían una pregunta muy interesante, porque a veces nosotros pasamos por alto cosas tan básicas y tan sencillas, pero que es necesario definirlas para poderlas entender bien. Me preguntaba alguien, ¿qué es la gracia? Porque es diferente a la fe. Entonces, me encantó tanto esa pregunta porque me llevó a definir algo que muchas veces nosotros damos por sentado, pero que es tan necesario y tan grande y tan hermoso que es preciso que nosotros lo recordemos todos los días. Entonces, la manera en cómo definimos la gracia es que la gracia es algo inherente de Dios, es algo propio de Dios, es algo que pertenece a Dios, pero la fe es algo que nos pertenece a nosotros. Entonces, esa gracia, que en griego se dice crisma, es el favor o el beneplácito de Dios. Es el hecho de que nosotros hallemos gracia delante de Él. Y le decía yo a esta persona, como cuando alguien hace algo que nos causa gracia, y le decimos, me ha causado gracia eso que usted ha hecho. Entonces, la gracia es hallar el favor ante los ojos de Dios. Y recordamos que en los tiempos antiguos, cuando alguien pedía un favor a un rey y el rey concedía esa petición a esa persona, se decía que esa persona hallaba gracia delante del rey o hallaba el favor ante los ojos del rey. Esa es la gracia que Dios nos da. Dios por su gracia, es decir, porque hallamos favor delante de Él, nos dio la salvación. La salvación es un regalo que recibimos por la gracia de Dios, porque a Dios le plació darnos esa salvación, no por nada que nosotros hayamos hecho. A Él quiso de su propia gana y de su propia voluntad darnos la salvación como un regalo. Ahora, ese regalo lo recibimos nosotros por la fe. Y adivinen qué, como no teníamos fe, Dios también nos regaló fe para que nosotros pudiéramos recibir el regalo. Imagínense si no será tan bueno nuestro Dios. Nos dio la salvación como regalo, pero nos dio también la fe para creer. Le decía yo a esta persona que eso es como cuando alguien nos da comida para llevar, pero como no tenemos en dónde llevarla, nos da también el plato o el contenedor para poder llevar esa comida. Y es por eso que Juan dice que de su plenitud recibimos gracia y gracia sobre gracia. Es decir, que el Señor nos dio algo que no merecíamos y encima de que nos dio algo que no merecíamos, nos dio la facultad, nos dio la capacidad de poderlo tener. Entonces, esa es la gracia, el favor de Dios. Así que es muy importante que nosotros podamos definir estas cosas. Así que estas tres cosas nos hablan acerca del regalo del Padre. Cristo fue dado por nosotros. Su satisfacción fue acepta en nuestro favor. Y ambas cosas, el sacrificio y la satisfacción, fueron cosas gratuitas que recibimos de la pura gracia de Dios. Gracia, el favor que recibimos de parte de Dios. Entonces, ¿cómo lo probamos escrituralmente? Miremos algunos versículos que nos hablan acerca de eso. Romanos 8:32. Si me ayuda la hermana Lisette. Romanos 8:32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Sí, vemos que el Hijo es un regalo del Padre, que el Padre no escatimó darnos lo más precioso que él tenía, que era su propio Hijo, y lo dio también en rescate por nosotros. Y si él nos dio a su Hijo, que era lo más valioso, ¿cómo no nos va a dar la salvación? ¿Cómo no nos va a dar la resurrección eterna?
¿cómo no nos va a dar el vivir eternamente con Él? Segunda de Corintios 5:21, hermana Martita. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sí, cuando dice acá que fuésemos hechos justicia de Dios en Él, ese es el acto o esa es la acción de justificación. En Cristo recibimos esta acción. Cristo fue entregado por nosotros para que por su muerte la ira del Señor fuera aplacada y recibiera la satisfacción de este sacrificio hecho en favor de nosotros. Mateo 3:17. Si me ayuda la hermana Helen. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Recordemos que este es el Señor Jesucristo siendo bautizado y ya habiendo empezado su ministerio terrenal, se oye una voz del cielo, que es la voz del Padre, que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre se complació en su ministerio, se complació en esa ofrenda, en ese sacrificio ofrecido por nosotros. Y luego Efesios 5:2, si me ayuda una vez más, a ver, el hermano Noé. Aquí está mi esposa también. La hermana Laura. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En olor fragante. Fue una ofrenda que fue recibida por Dios como aceptable. Romanos 3:24, hermana Marlene. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Ahí está, este verso es clave, porque fuimos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Subraya ahí esa palabra gratuitamente en su Biblia, porque todos los dones que recibimos en Cristo Jesús son gratis. No se compra. No se vende el favor de Dios. Los dones del Señor son gratuitos. Si alguien alguna vez le viene a usted ofreciendo salvación, redención o sanidad de parte de Dios, sáquele Romanos 3:24 para que mire que estos dones de Dios son gratuitos. Y cuando hablamos acerca de justificación, el derecho para ser salvos, nosotros encontramos aquí en la palabra del Señor que esto es un don gratis, es un don gratuito, que obedece a su gracia. Y el vehículo es la redención que es en Cristo Jesús. Son regalos de su gracia, son regalos de su beneplácito, son regalos de su favor. No podemos cobrar por ese don de Dios. Yo no sé realmente cómo justifican los católicos el hecho de requerir indulgencias o requerir penitencias para lograr la salvación de una persona. Somos justificados gratuitamente por su gracia, dice Romanos 3:24. Así que quien cobre por el don de Dios realmente no está leyendo su Biblia. Efesios 1:7. Hermano Noé, ¿usted ya leyó? Sí, aquí voy. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. En esta mañana en la cápsula bíblica, usted recordará, hablábamos acerca de las riquezas de su gracia. Y hablamos cómo estos dones espirituales son más costosos que cualquier cosa, que cualquier tesoro que nosotros podamos tener. Ninguna fortuna en esta tierra sería capaz de comprarnos la gracia y el bienestar delante de nuestro Dios santo. Solamente la justificación por medio del Hijo puede darnos ese lugar.
Y esas cosas las tenemos gratis en el Señor Jesús. No tenemos que pagar por ellas. Si tuviéramos que pagar por ellas, no nos alcanzaría el dinero de toda esta vida para poder pagar por ellas. Así que gracias a Dios por el Señor Jesucristo y por su sacrificio, porque ese sacrificio bendito nos dio todas estas cosas de manera gratuita. Así que ese es la segunda parte de este párrafo. En los numerales 2, 3 y 4 nos hablan acerca de ese regalo que fue el sacrificio de Cristo, que fue satisfactorio, endosado en nuestro favor y que fue un acto gratuito de la gracia del Padre. Ahora, en la última parte, nosotros vemos el propósito superior por el cual este sacrificio fue hecho por nosotros, fue dado a nosotros de manera gratuita. Dice el numeral 5, a fin de que tanto la precisa justicia como la rica gracia de Dios fueran glorificadas en la justificación de los pecadores. El propósito superior por el cual este sacrificio fue hecho por nosotros fue para la gloria de Dios. Quien se lleva la gloria en la salvación de los pecadores es el Señor Jesucristo, es Dios el Padre. No son los predicadores, no son los pastores, no son los apóstoles. Y nosotros no podemos gloriarnos en que fuimos nosotros los que tuvimos que ver con la salvación de una persona. No podemos ir y decir, mira, este muchacho yo lo rescaté de las garras del mal. Que nosotros no hicimos nada. Ninguno de nosotros murió por nadie. Solamente el Señor Jesucristo se entregó y dio su vida por una persona. Romanos 3:26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Efesios 2:7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Así que ahora, hermanos, habiendo visto ese pasaje que tiene que ver con el sacrificio expiatorio, que tiene que ver con el regalo gratuito del Padre y tiene que ver con el propósito superior que es para su gloria, ahora pasamos al párrafo 4, que tiene que ver con la ocasión específica de la justificación. Y en este sentido, este párrafo 4 nos dice lo siguiente. Si me ayudan, vamos a ver, Aline, a leer. Párrafo 4. Desde la eternidad, Dios decretó justificar a todos los elegidos. Y en el cumplimiento del tiempo, Cristo murió por los pecados de ellos y resucitó para su justificación. Sin embargo, no son justificados personalmente hasta que, a su debido tiempo, Cristo les es realmente aplicado por el Espíritu Santo. Muy bien. Entonces aquí vemos tres cosas en este párrafo. La primera es que esta justificación fue decretada en la eternidad. La segunda es que esta justificación es cumplida a través del ministerio terrenal en Cristo Jesús. En la eternidad fue planificada, pero fue cumplida durante el ministerio terrenal de Jesús. Y en tercer lugar, esta justificación nos es aplicada a nosotros por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Tres cosas. Decretada en la eternidad, cumplida en el ministerio terrenal y aplicada a nosotros por medio del Espíritu Santo. Miremos las justificaciones bíblicas de estos tres enunciados. Primera de Pedro 1:2, si me ayuda la hermana Lisette. Primera de Pedro 1:2. Elegido según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de
la presencia de Dios, el conocimiento previo en la eternidad de aquellos que serían salvos. Así que nosotros fuimos elegidos según esa presencia de Dios, ese conocimiento que estaba antes de la creación del mundo, para ser apartados y ser hijos de Él. Entonces, el Padre eligió en la eternidad aquellos por los que el Hijo iba a morir para aplicar esa justicia a ellos y que fueran presentados como justos delante de Él. Primera de Pedro 1, del 19 al 21. Hermano Robert. Primera de Pedro 1, 19, 21. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por el amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Amén. El Señor Jesucristo fue apartado, fue consagrado como el Cordero puro y sin mancha, que sería el que expiara los pecados de aquellos que el Señor eligió para salvación. Entonces esto nos lleva a una gran realidad de que realmente la caída del hombre no tomó a Dios por sorpresa, porque Dios había planificado la redención de los escogidos desde antes siquiera de haber hecho el mundo, de haber creado todas las cosas que en él hay, y desde que hubiera un huerto y hubiera un hombre puesto ahí en el huerto, Dios ya había destinado que Cristo sería ese cordero sin mancha y sin contaminación que traería salvación a la humanidad, a aquellos que Él escogiera para que fueran salvos. Entonces, la caída no fue el plan B y ahora vamos a gustar y entonces lo que vamos a hacer es que Cristo va a venir a la tierra y va a morir por los pecadores. Ese fue el plan original, ese fue el plan A desde todo el comienzo. Y de esta manera, el Señor se glorificaría y manifestaría a toda su creación sus atributos de redención, de misericordia, de un Padre amoroso, de un Padre redentor. Entonces, vemos que esta justificación fue decretada en la eternidad. Gálatas 3:8, Henry. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Este verso es poderoso, hermanos, porque destruye cualquier argumento a favor de Israel. Porque dice Pablo a los Gálatas que el plan de Dios siempre fue la salvación de los gentiles, la salvación de todas las naciones, y que eligió a Abraham de entre los gentiles para salvar a todas esas naciones. El plan de Dios nunca fue Israel, nunca fue una nación específica, fue gente de toda lengua, tribu y nación. Israel únicamente fue el conductor, fue el vehículo del cual Dios fue afinando todo ese plan de redención, porque de Israel sale David y del linaje de David sale el Mesías, pero el plan original de Dios fue la salvación de gente de toda lengua, tribu y nación. Luego Romanos 8:30, hermano Gerard. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Esto decretado en la eternidad, la predestinación, el llamamiento eficaz y la justificación son hechos que se apartan o se estipulan desde la eternidad. También
la glorificación, pero se materializa esta hasta el último día. Entonces Dios, en su sabiduría, en su presencia, establece todas estas cosas. Los que serían apartados para salvación, los que Él llamaría para su gracia, y a esos que llamaría justificaría y los llevaría hasta las últimas instancias para resucitarlos en el día postrero y que sean partícipes de su gloria. Así que esta justificación fue decretada en la eternidad, pero cumplida en el ámbito terrenal. Así como cada una de las cosas tiene un cumplimiento de este otro lado de la eternidad, así también la justificación se pudo llevar a cabo gracias al ministerio terrenal de Jesús, en el que ofreció su vida, fue muerto y resucitado para hacer efectiva esa justificación. De la misma manera, esa glorificación que fue establecido, decretada en la eternidad, se va a llevar a cabo cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez a juzgar a los vivos y muertos y levante para una resurrección eterna a todos aquellos que han sido escogidos por Él desde antes de la fundación del mundo. Y en ese momento, esa glorificación se va a llevar a cabo. Hablando de la justificación, se cumple con el ministerio terrenal de Jesús. Leamos Romanos 4:25. A ver, Martita. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Muy bien. Carlota, Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Muy bien. Primera de Timoteo 2:6, hermana Helen. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Entonces vemos que fue necesario que existiera este sacrificio físico y objetivo para llevar a cabo esta justificación. O sea, no es un asunto abstracto, no es un asunto ficticio ni imaginario, sino que es una obra real que se lleva a cabo. Ahora, vimos entonces que esa justificación fue decretada en la eternidad, fue cumplida a través del ministerio terrenal, pero ahora es aplicada por el Espíritu Santo. Hermana Laura, si me ayuda a leer Colosenses 1, del 21 al 22. Perdón por la bulla, pero tengo chiquitín. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Muy bien, gloria al Señor. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esa es una obra que hace el Espíritu Santo, como vamos a ver en los versículos siguientes. Tito 3, del 4 al 7, si me ayuda Henry. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Miremos entonces ahora Gálatas 2:16. Vamos a ver quién no ha leído todavía. Namibia, Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley,
sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Muy bien, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Quien lleva a cabo esta labor de poner la fe en Jesucristo, de creer en Jesucristo, para ser justificado por la fe de Cristo, es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no hace la obra en nuestro corazón, es imposible para un hombre abrir su corazón para ver su culpabilidad a través de la ley y para poder creer en el Señor Jesucristo, para poder recibirlo por medio de la fe y ser justificado por la fe en el Señor Jesucristo. Así que la obra del Espíritu es importante para que esta justificación pueda ser aplicada a nuestra vida. Efesios 2, del 1 al 3, hermana Lisette, si me ayuda a leer, por favor. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Él nos dio vida por medio de su Espíritu. Nos permitió nacer de nuevo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y anduvimos por mucho tiempo en esos delitos y pecados, como las demás personas de este mundo, haciendo la voluntad del maligno, siguiendo, siendo manipulados con este espíritu que opera en los hijos de la desobediencia. Hacíamos la voluntad de la carne y nuestros pensamientos y éramos naturalmente hijos de ira, así como los demás. Pero gracias a que Él nos dio vida por medio de su Espíritu, ahora podemos obedecer a su ley. Ahora somos justificados. Entonces, en conclusión, mis hermanos, vamos a dar algunas conclusiones y luego unas aplicaciones. Conclusión, Cristo saldó totalmente la deuda de aquellos que fueron justificados por medio de su sacrificio suficiente. Su sacrificio fue expiatorio por los justificados, llevando sus pecados y otorgándoles el perdón. Su sacrificio fue hecho en sustitución por nosotros, siendo nosotros pecadores y merecedores de ese castigo de maldad. Él llevó nuestro castigo y nos dio el perdón y nos dio la justificación delante del Padre. Ese sacrificio fue un regalo otorgado por el Padre y fue aceptado en total cabalidad por el perdón de nuestros pecados, por los cuales fue ofrecido. El sacrificio fue decretado en la eternidad, fue cumplido en la tierra y es aplicado ahora por medio del Espíritu. ¿Qué significa eso para nosotros entonces? Que si el sacrificio de Cristo fue suficiente para nuestra salvación, ya no necesitamos ningún otro sacrificio para salvación. Ni el de María, ni el del cura, ni el del apóstol, ni el del profeta, ni de nadie. El sacrificio de Cristo fue suficiente para nuestra salvación. Sin embargo, para nuestra santificación, Dios sí demanda una obediencia sacrificial, pero esta obediencia no es salvífica. Es decir, que si nosotros queremos vivir una vida en rectitud y en santidad, es necesario que seamos obedientes de una manera sacrificial. ¿Cómo así?
sacrificando aquellas cosas que nos dan comodidad, que nos dan riquezas según la carne. Por supuesto, todos quisiéramos quedarnos durmiendo los domingos en la mañana en lugar de ir a la iglesia. Todos quisiéramos estar todo el día viendo una maratón de Netflix en lugar de ir a la iglesia. Pero si nosotros hemos recibido esta salvación y hemos sido justificados por el Señor Jesucristo, ahora nosotros tenemos que vivir a la luz de ese llamamiento y de esa nueva vida que el Señor nos ha dado. Porque hemos sido salvos, entonces ahora tenemos que tener una obediencia sacrificial. Sacrificar nuestra carne de las cosas que le gustan para obedecer al Señor, sabiendo que ese sacrificio no nos gana la salvación, porque la salvación es algo que Él hizo exclusivamente, no por nada que nosotros hayamos hecho, sino que únicamente por su gracia. Pero ahora, como Él nos salvó y nos dio esa salvación y nos dio esa nueva vida, entonces ahora nosotros tenemos que sacrificar las cosas que según nuestra carne encuentra deleitosas, que según nuestra carne encuentra satisfactorias, para obedecer a aquel que nos llamó. Y estos son los frutos de la carne. Acuérdese en Gálatas 5, para iras, maledicencias, disensiones y todas las cosas que le dan placer a la carne. Somos llamados a mortificarlas para vivir de acuerdo a la vida nueva del Espíritu. Debemos hacer morir las obras de la carne. Si el sacrificio de Cristo pagó totalmente mi deuda con Dios, no puedo permitir que la culpa me siga atormentando. Si ya confesé mis pecados, me arrepentí y puse mi fe en ese sacrificio perfecto, la culpa no me puede seguir atormentando y diciéndome que soy indigno, que yo no merezco nada, porque si yo dejara que esa culpa me dominara y me gobernara, entonces yo estaría viendo de menos el sacrificio de Cristo Jesús, que fue suficiente, que fue satisfactorio y que pagó por mis pecados pasados, presentes y futuros para darme la salvación. Ya no necesito nada más. La culpa no tiene lugar más en mí. Si yo ya confesé mis pecados, si yo ya me arrepentí de esos pecados, que por cierto, arrepentirse no es peca y reza empata o decir solamente lo siento, sino que dejar de hacer por medio del Espíritu Santo, dejar de hacer las cosas que hacíamos antes. Entonces, si nosotros ya nos hemos arrepentido de esos pecados, si hemos confiado en el Señor Jesucristo para nuestra salvación, entonces la culpa ya no tiene más lugar para nosotros. Porque Cristo fue suficiente. Cristo es suficiente. Otra aplicación es que mis buenas obras, mi buena moral, el ser un ciudadano bueno y ejemplar, no me ganan a mí el derecho a ser salvo. Nada de lo que yo gana, de lo que yo haga, me gana ese derecho. Es un regalo únicamente por la gracia inmerecida de Dios. ¿Qué es la gracia? Es el favor de Dios. Es el beneplácito de Dios, la buena voluntad por parte de Dios. Nadie es justificado por querer. Es algo que ya el Padre determinó desde la eternidad. Pero debemos obedecer al Evangelio como si todos fuéramos a ser elegidos y justificados. Tenemos que estar todos los días agradecidos por el sacrificio físico y real del Señor Jesucristo, porque Él fue el Cordero que fue ofrecido por nuestros pecados. Y recordamos esto cuando nosotros participamos de la cena del Señor, participamos de su cuerpo que fue entregado por nuestros pecados y de su sangre por la cual nosotros hemos resucitado para vida eterna. El bautismo del Espíritu Santo es la obra por la cual Él aplica esa justicia de Cristo a nosotros. Algunas sectas carismáticas dicen que el bautismo del Espíritu Santo es hablar en jerigonzas y hacer un montón de actos ridículos, pero realmente estamos persuadidos por el testimonio de la Escritura. El bautismo del Espíritu Santo
es la manera en que el Espíritu Santo nos inserta en Cristo Jesús para presentarnos justos delante del Padre. Nos inserta en el Hijo para ser presentados ante el Padre y ser declarados inocentes y justos delante de Él. Así como Isaac, cuando pide que traigan a su hijo Esaú, y Jacob se viste de pieles para imitar la vellosidad de Esaú, y el padre Isaac lo recibe y lo huele y dice, sí, este es mi hijo, porque huele a campo, huele a mi hijo. Asimismo, recuérdese que todas las cosas que pasaron en el Antiguo Testamento son una sombra y figura de las cosas que vendrían en la revelación plena cuando el Señor Jesucristo viniera en su ministerio terrenal. Entonces, esta imagen de Isaac recibiendo a Jacob y Jacob vestido con la vestimenta de su hermano es la manera en cómo nosotros somos ahora presentados hacia el Padre a través de la ofrenda de Cristo Jesús, que fue recibida, recuerde usted, como una ofrenda de olor agradable delante del Padre. El Padre nos toma y nos huele y nos siente el olor a la ofrenda de Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ha insertado en Cristo y nos presenta delante del Padre con ese sacrificio del Señor Jesucristo. A veces buscamos milagros en cosas sin relevancia, cuando el milagro más grande está delante de nosotros todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días nos presentamos ante el Padre y todos los días el Padre nos recibe, porque mira a Cristo en nosotros. Y eso es un milagro tan grande que nosotros desestimamos con demasiada facilidad. ¿Cómo puede un hombre pecador estar de pie ante un Dios santo? Esa era la pregunta que atormentaba a Martín Lutero. ¿Cómo puede un hombre pecador estar de pie ante un Dios santo? La respuesta a esa pregunta es solo por su gracia, solo por la fe, solo por medio de Cristo, revelado a nosotros en la Escritura, para la gloria de Dios Padre. Amén y amén. Mis hermanos, quisiera saber si hay alguna pregunta acerca de nuestra clase de esta noche. Todo claro, pastor. Todo claro, gloria al Señor. ¿Algún comentario que alguien quisiera participar? Pastor, no sé si se me escucha. Es que dice que tengo el micrófono mute ahí. ¿Se escucha, Sí, pastor? adelante, Henry, te escucho. Ok, pastor, sí, de repente una consulta, pastor. ¿Cuál sería la correcta interpretación que yo debería de tener con relación al pecado? En su momento yo recibí enseñanzas a donde se me hablaba de pecado, transgresión, iniquidad, y que este pecado pues afectaba el cuerpo, iniquidades, pues, no, perdón, transgresiones hasta el alma, iniquidades hasta el espíritu, y bueno, ese tipo de enseñanzas. Y ahorita vino a memoria que estudiábamos la justificación, pero ¿cuál debería ser mi correcta interpretación con respecto a eso? Porque la Biblia sí menciona pecados, transgresiones e iniquidades. Quiero compartirte un versículo que nos define para nosotros lo que es el pecado. Y esta es Primera de Juan. Ya te digo. Está rebelde. Okay, aquí está. Primera de Juan 3:4. Vamos a ponerlo por acá para buscarlo. Dice,
todo aquel que comete pecado infringe también la ley. El pecado es infracción de la ley. ¿Verdad? Esa es nuestra definición más esencial y más específica acerca del pecado. ¿Qué es pecado? Infracción de la ley. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Nuestro catecismo bautista dice, ¿qué es pecado? Pecado es cualquier falla en conformarse a la ley de Dios o transgresión de la misma. En el caso de transgresión e iniquidad que son mencionados en la Biblia, son sinónimos también del pecado. No hay tales de que hay pecados en el alma, hay pecados en el espíritu y hay pecados en el cuerpo. Pecado es pecado y el pecado está en nuestro corazón. Entonces, cuando se habla de transgresión, es de traspasar los límites de lo que Dios ha establecido. Es una infracción a esta ley. Iniquidad es una práctica de pecado crónica, ¿verdad? Los inicuos son los que viven sin la ley del Señor, que no tienen miedo a ofenderla. Entonces, todos son sinónimos acerca de lo mismo. La falla en conformarse a la ley de Dios o la infracción contra la misma. Entonces, esa tiene que ser nuestra definición catequética acerca del pecado. Infracción de la ley. ¿Qué es pecado? Infracción de la ley. Y podemos cometerlo de dos maneras. Una, no haciendo lo que Dios nos dice que deberíamos de hacer. O dos, dejando de hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Entonces, esa tiene que ser nuestra manera en cómo miramos el pecado. No hacer lo que tenemos que hacer y dejar de hacer lo que deberíamos estar haciendo. ¿Me explico? Pero esta de Primera de Juan 3 tiene que ser nuestra definición de pecado. Pecado es infracción de la ley. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos que otra cosa defina para nosotros lo que es pecado, por ejemplo, el mundo le da una definición diferente. El mundo no le quiere decir pecado. El mundo lo quiere tratar como una enfermedad. El mundo te quiere decir, no, es que tú eres bipolar. No, es que tú tienes un desorden de, ¿cómo se llama eso? Síndrome de deficiencia de atención y hiperactividad. Y entonces en nombre de la depresión, en nombre de la déficit de atención, en nombre de la bipolaridad, en nombre de la hiperactividad, se cometen un montón de pecados en contra de nuestros prójimos. Le andamos gritando, andamos comportándonos iracundamente, andamos haciendo un montón de averías y después nos excusamos diciendo, no, es que es una enfermedad. Pero realmente lo que hay en tu vida es pecado. No has confesado ese pecado, no te has arrepentido, no eres humilde, en tu corazón hay orgullo y ese orgullo se manifiesta en tu relación para con los demás. Ahora, yo no estoy diciendo que no hayan casos, que no hayan situaciones en los que sí de repente alguien padece de algún tipo de depresión clínica, ¿verdad? Pero para eso tiene que haber realmente un estudio objetivo en el cual se dictamine que en verdad una persona tiene una de esas afecciones, ¿verdad? Porque hasta el son de hoy, muchas de estas cosas, muchas de estas enfermedades psicológicas se manejan de manera muy subjetiva, no de una manera científica. No hay un procedimiento médico científico que nos lleve a determinar que una persona tiene estos trastornos psicológicos. Muchas veces
la mayoría de los casos, no estoy diciendo que no hay otros tipos de casos, pero la mayoría de los casos se puede tratar a través de la suficiencia de las Escrituras, trayendo a la gente a ver su pecado, trayendo a la gente a ver las faltas de su corazón, a ver a la gente las cosas que lo están llevando por ese camino por el que va. Por ejemplo, otra de las cosas que son muy comunes en nuestra sociedad es atribuir a los espíritus ancestrales y a las herencias espirituales vicios como alcoholismo, vicios como el adulterio, que este hombre es un mujeriego, es un tunante porque heredó los ancestros del papá, cuando realmente esos son comportamientos que se emulan desde el corazón. El corazón necio, malvado y pervertido anhela esas cosas que ha visto en un patrón de comportamiento en su casa. No hay tales de espíritus ancestrales. Todos cargamos, todos traemos la misma carga de pecado. Pero sí hay comportamientos, hay patrones destructivos que tienen que ser cambiados por medio de la palabra del Señor. Y la gente, lo que sucede es que la gente también quiere una salida fácil a estos males. Quiere ser exorcizado y de la noche a la mañana, ¡pum! Ya no soy más drogadicto, ya no soy más borracho, ya no soy más adúltero, porque oró por mí el pastor, me exorcizaron y ese espíritu maligno salió de mí. Cuando en verdad ese trabajo de mortificar el pecado es un trabajo arduo. Nadie quiere esforzarse por leer la palabra, nadie quiere esforzarse por tener una vida de oración, nadie quiere esforzarse por tener una vida de iglesia, sino que quieren una salida fácil a todo. Que haya una profecía, un rompimiento en los cielos, una habilitación espiritual que nos lleve a abandonar esas cosas de una vez. Y las cosas no son así. Dios ha determinado un proceso por el cual nosotros vayamos logrando una santificación progresiva y que sigamos en ese proceso hasta el día de Cristo. Y Él nos garantiza que Él estará con nosotros todos los días hasta el final. Amén. Amén. Muchas gracias. Amén, pastor. ¿Alguna otra pregunta, mis amados? Bien, si está todo claro, entonces vamos a orar para quedar despedidos y cualquier otra pregunta que quede pendiente, pues por favor me la mandan ahí al WhatsApp para poder responder. Oremos entonces al Señor. Voy a pedirle a mi hermano Noé que pueda despedirnos en oración. Señor, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos diste de aprender, Señor, otro segmento más acerca de la doctrina de la justificación, una doctrina maravillosa, extraordinaria para los pecadores, Señor, todos los hombres que nacemos en Adán con esa naturaleza, pero alabamos tu nombre porque la Escritura nos muestra también el segundo Adán en el cual por gracia tuya hemos podido ser representados en el segundo Adán y ya no cargamos más con la culpa de nuestros pecados, sino que Cristo llevó nuestra culpa, nuestra condenación y fue clavada ahí en esa cruz, haciéndose maldición para darnos una nueva vida y lograr para nosotros una victoria que se consumará también hasta que venga, Señor, en gloria y seramos revestidos, Señor, a un nuevo cuerpo, a una nueva mente totalmente transformada para habitar delante de ti, sin ya este vestigio del pecado de la vieja naturaleza, Señor. Pero mientras tanto, Señor, estamos en este mundo
aún luchamos con nuestros apetitos, Padre, con aquello que se revela contra la ley del Espíritu. Pero también agradecemos porque has dado los medios de gracia para que podamos, Señor mío, confiar en ti, en el poder de tu Espíritu, para hacer morir las obras de la carne en nosotros, Señor, para debilitar nuestra carne y hacerla morir, crucificando, Señora, juntamente contigo, esas obras de la carne para vivir en el Espíritu, Señor. Gracias te damos en esta noche por la bendición de compartir tu palabra, por Pastor Cherán, por mis hermanos, Señor, y por aquellos que no pudieron estar, pero que en la grabación puedan nutrirse de tu palabra, sedientos como un bebé que espera esa leche, Señor, que también ellos puedan, Señor, ser parte de ello. Te damos gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.